mi exposición, muy buena. El que le habla es economista de Guajiro. Entonces a Cuba en el año 2015 para ver, esa es la pregunta, ¿qué es lo que realmente está pasando y qué es lo que puede pasar? Ahora que se está viendo qué es lo que puede pasar con otro. En el 2016 hice 2 viajes, me cogió la muerte del tirano ya. Yo no fui ni a comer ni a hacer puerco ni nada, fui como economista que tenía ciertos contactos, porque llegué aquí en el 94, pero nunca piensen ustedes que yo fui de aquellos que estuve viviendo, costa de situación política y si me picaron un cálido, ¿no? Porque estuve preso cuando Playa Girón, de ahí para acá, llegué en el 94 aquí, y a ustedes. Con mucho trabajo, terminé la economía en la universidad y me dediqué al análisis económico. Y de qué manera podría combatir el régimen, a través de mi análisis económico y demostrando que el sistema es irrentable, los errores del sistema. Esa es mi función como analista económico dentro de la agricultura. Hice un libro de costo con un amigo. Bien, entonces la primera gran idea que me viene a la mente cuando se habla de esta conferencia es, bueno, ¿cuál es la perspectiva con Trump? Pero la primera despeje en mi mente era, ¿qué hubiera pasado a los Estados Unidos y a Cuba si hubiera ganado el Hillary Clinton? Desastre total. Total. Porque yo estuve en Cuba. Me entrevisté con la Universidad de La Habana, los economistas. Me entrevisté con un dirigente del Ministerio de Agricultura, hasta donde lo puse. Porque el viceministro de Economía no me iba a abrir la puerta a mí. Porque mi credencial fue una revista bohemia del año 93, donde yo estaba en una entrevista que me hicieron. Pero bueno, me pude conectarme con el asesor del ministro de Finanzas, porque fuimos compañeros de la universidad. Le llevé un libro, Plant Finder, yo soy jardinero. Le decía la ventaja que había que concebir que se la transmitiera. Pero fue una visita, después de tantos años sin vernos, más bien social, vernos, que tú quieres, yo te ofrezco esto. Le enseñé el Plant Finder, los precios del producto, que lo que nosotros necesitamos es limar, porque cuando yo me presentaba la siguiente manera, ¿qué tú haces aquí? Bueno, quitar los obstáculos, las piedras que hay en el camino, de aquí para allá y de allá para acá. Pero las piedras más grandes son las del camino entre Cuba, o los gobiernos de Cuba, y el gobierno de Cuba. Porque las propuestas de Obama, como usted decía, hubo unas posibilidades, pero el gobierno cubano cerró todas. Porque yo fui a la Dirección Nacional de Ganar, me dijeron, a mí me tendría de relaciones internacionales. No, porque aquí viene una delegación, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Yo le dije, ¿y tú crees que se puede abrir? Porque a eso fui yo. A ver, ¿qué perspectiva? Porque el Congreso del Partido estaba ahí a puerta en agosto. Me decía, no. Me entrevisté con el Elenis, que está aquí ahora. Estuve charlando con él. Yo tengo un proyecto, se llama Proyecto Liborio. Y le estuve hablando con él extensamente, más de 1 hora, y me dijo, de esta propuesta que yo tengo, yo voy con la siguiente, quiero filtrar mis ideas contigo. Porque a mí me... Perdón, la pregunta es, perdí la pregunta. No, la pregunta era que qué hubiera pasado si hubiera pasado. Okay. Bueno, entonces no sabemos. Yo pienso lo mismo que está usted pensando. La perspectiva que nosotros tenemos es que por lo menos el diablo que nos estaba dando vuelta, la tormenta que se avecinaba, está disipada. Bueno, ahora tenemos un señor con esta perspectiva y otra manera de tratar al gobierno cubano. Porque nosotros como ciudadanos americanos, yo no sé cómo no pude entrar como ciudadano americano. Si usted hace relaciones con Cuba, usted dice, los ciudadanos americanos pueden entrar con el pasaporte americano y hay que considerarlo como Permítame contestarle a la pregunta, ¿no? O por lo menos tratar de contestarle a la pregunta. Si hubiera salido Hillary Clinton, yo creo que hubiéramos podido esperar, lógicamente, una continuación de la política del presidente Obama. No creo que quede mucha duda de eso. Con esta nueva administración, quizás no haya un cambio radical, quizás no es posible dar marcha atrás, como algunas personas piensan, algunas de las decisiones, yo no creo que hay manera lógica de cerrar las embajadas, por ejemplo. Es decir, que yo no veo una marcha atrás. Sin embargo, como mínimo,
creo que, y esta fue siempre mi crítica de la política del presidente Obama, yo pregunté varias veces en Washington cuando estaba ante el Congreso testificando, bueno, ¿qué le hemos reclamado al gobierno de Raúl Castro? ¿Qué hemos exigido a cambio de nuestras concesiones? La respuesta fue nada, ¿no? Yo como mínimo esperaría que esta nueva administración negociara mejor, es decir, que empezara a reclamar algo a cambio de concesiones, que hasta ahora yo creo que nadie me supo contestar. Por supuesto que es interesante ante el Congreso cuando yo hago la pregunta, bueno, ¿qué le pedimos? ¿Qué le hemos pedido nadie no sabe nada? Lo único que conseguimos creo que fueron los diplomáticos norteamericanos en Cuba, les dieron un radio de operación un poquitico más grande, pueden moverse en 50 millas más, no sé cuántas. Eso es lo único. Es decir, que no hubo ninguna concesión. Yo sospecho que esta nueva administración va a negociar un poquitico mejor. Yo quiero agregar una cosa. El gobierno de Obama canceló la política de sustitución del régimen, que era el objetivo de la política de los Estados Unidos desde el año 45, 46. Es decir, los regímenes que se oponían a los Estados Unidos, que se oponían a la democracia, en fin, los que no se incardinaban en lo que era el modo norteamericano de entender cómo debían ser las relaciones entre los países, había que contenerlos y en su momento sustituirlos por otros. Esa fue la política de contención que estuvo vigente hasta que este señor Obama la canceló en el tema de Cuba. Y dijo en Panamá que ya no tenían el objetivo de sustituir, de cambiar el régimen. Bueno, mi temor con Trump es que es lo mismo. Es decir, Trump ha dicho lo mismo, pero con relación a otros países y a otros sistemas. Y la relación con Rusia es muy, o con Putin es muy cercana, y la posición de los Estados Unidos con relación a la Unión Europea es gravísima, gravísima. Es decir, la idea de recibir a la persona estrella en la salida de Gran Bretaña o del Reino Unido de la Unión Europea, el señor Farage, recibirlo como un héroe en los Estados Unidos es estimular el triunfo de Marine Le Pen en Francia, es estimular el triunfo de todos estos partidos que quieren romper la Unión Europea. Eso es contrario a la esencia de lo que era precisamente el establecimiento de unas digamos, unas relaciones internacionales entre países democráticos de las cuales Estados Unidos obtenía un beneficio tangible tremendo, y era impedir que existiera otra guerra. Entonces yo creo que lo que está haciendo el señor Trump es continuando, por eso decía en su momento, sí lo dije, está continuando la peor política de Obama, que es precisamente el renunciar al cambio de régimen. Renunciar al cambio de régimen es una cosa suicida. Renunciar al cambio de régimen significa continuar insistiendo en que Venezuela es una molestia, pero no es un peligro. Es no hacer nada por sustituir a un régimen como el de Ecuador, o no hacer nada por sustituir un régimen como el cubano. Yo creo que eso es muy peligroso. Por eso me parece que sí, efectivamente, estoy de acuerdo absolutamente con lo que dice José, de que esta Hillary hubiera sido la continuidad de la política de Obama con relación a Cuba. Pero lo que yo me temo es que el señor Trump es la continuidad de la política de Obama, no con relación a Cuba, sino con relación al resto del mundo. Y eso es más peligroso. Yo tengo mucho que decir, pero ya. Vamos a darle oportunidad a alguien más. No, tengo mucho, pero mucho. Económicamente, es decir, estamos en este momento Cuba está en una situación de depresión total. Sí. Venezuela está hundida, la economía en Cuba está muy mal.
¿Creen ustedes de que con Trump no habrá otro salvavidas estilo Obama, incluso cuando pudiera ser beneficioso para las empresas estadounidenses y los empresarios que tanto lo han pedido? Yo no creo. Yo tampoco. Hay personas que han hecho ese argumento. Han hecho el argumento de que Trump viene de un historial de hombre de negocios y que va a buscar hacer negocios, y por ahí han desarrollado esa línea de pensamiento. Yo no lo veo así. Al contrario, yo sí veo una persona que si va a negociar algo y si va a hacer algo, va a reclamar algo a cambio de parte del gobierno de Cuba. Así que yo sospecho que no, que ese tipo de concesiones gratuitas, de concesiones unilaterales, incondicionales, simplemente no van a ser parte de esta administración. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. No creo que eso ocurra. Pero hasta el momento no ha habido nada tajante tampoco de decir, bueno, a ver, vamos a cancelar los vuelos. Todavía no se ha abierto el No. Hay un riesgo. Hay un riesgo que entra dentro de la lógica del gobierno actual norteamericano, y es que cancelen las 20.000 visas. ¿Por qué? ¿Por qué van a darle las 20.000 visas al gobierno, a la sociedad cubana, cuando no se las dan al resto de los países de América Latina? Entonces, el mismo principio que opera de rechazar a los inmigrantes, pues puede ser que en un momento dado lo apliquen en cancelar las 20.000 visas. Ahora, las 20.000 visas anuales que supuestamente están en pie. Ahí va a haber otro motivo de conflicto, porque el gobierno cubano, entre otras cosas, acepta la devolución de los presos como a cambio de que haya esas 20.000 visas en vigencia. No se sabe si Estados Unidos dice, bueno, cancelamos las 20.000 visas, como cancelamos la política de pies secos y pies mojados, cancelamos las 20.000 visas, que también fue en ese momento aprobada, y eso sería un problema para la sociedad cubana, porque realmente en una situación donde tú no puedes cambiar las cosas que pasan en el país, porque es una dictadura muy dura y con un control. Hay 55.000 miembros de la contrainteligencia, no de la policía, no del ejército, de la contrainteligencia, 55.000 miembros. Eso es un aparato muy difícil de desmontar, y ante eso, pues la gente lo que quiere es escapar de ese país y irse, y sobre todo los jóvenes. Es el objetivo número uno. Si se cierran esas 20.000 visas, no funciona el cuento de la olla de presión. Eso es utilizar las leyes de la física para una cosa que no tiene nada que ver con la física, que es la conducta de los seres humanos en una atmósfera totalmente distinta. Nos vamos desgraciadamente con teorías que tienen que ver con otras realidades. De manera que se puede tener una dictadura fracasada, absolutamente improductiva, como es la cubana, y que no haya una reacción por parte de la gente, porque no pueden. Siempre pongo el mismo ejemplo porque me parece, en el gueto de Varsovia había 400.000 personas. Se rebelaron 256 personas. Entonces, la idea de que se va a rebelar el pueblo en una circunstancia como la los cubanos no van a llegar nunca, afortunadamente, a lo que fue el gueto de Varsovia, el horror que fue el gueto de Varsovia. Sin embargo, solo se rebelaron 256 personas. Porque es imposible, y porque la gente prefiere morir en la puerta de su casa antes que correr el riesgo de enfrentarse a un régimen de esa naturaleza, que es el caso de Corea del Norte, y es el caso bueno, Corea del Norte es el peor de los ejemplos, ¿no? Porque ya sabemos las cosas que hace. Modesto. Siguiendo el ejemplo tuyo, José, de que todo el mundo sepa la situación de uno, yo fui vicepresidente de la iniciativa Trump Fence en el estado de la Florida. Eso suena muy bonito, pero después que salió, he llegado a la conclusión, no significa nada. No me da ningún privilegio, ninguna oportunidad, ni una apertura de expresar mis opiniones, de manera que así es. Eso nada más que para aclarar.
Déjame hacer el análisis de Trump, no como alguien sugirió, de una persona que busca hacer negocios y quizás con Cuba, esto, lo otro. Vamos a verlo fríamente, no como cubano, no como una persona que ha sufrido esto por más de 50 años, pero fríamente desde el punto de vista de un buen empresario que entienda lo que es estrategia. Dentro del tablero internacional, Cuba es un peón que prácticamente no llega ni a nivel de peón. Dentro del punto de vista mío, ¿okay? Mío siendo yo Trump, yo estoy escribiendo un artículo sobre Trump el líder, ¿okay? Que no tiene que ver con política, nada más que fríamente viendo desde el punto de vista. Cuba no tiene importancia ninguna para mí, ni comercialmente, ni políticamente, ni militarmente. Entonces, cuando yo veo el tablero, Cuba es un peoncito aquí que no lo puedo ni mover, no importa. Pero sí hay un aspecto de Cuba que me interesa, que es que hay un cubano en el Senado, hay dos cubanos en el Senado, uno que no cuenta y uno que cuenta, y un medio cubano que también cuenta. Entonces, a mí me es importante tener felices a eso, al medio cubano y al cubano. Entonces, el único impacto que puede tener en el tablero mío es que cuando venga una votación me hace falta que Rubio y Cruz, los dos, estén conmigo. Entonces tengo que invitarlos a la Casa Blanca, tengo que darle Raúl Castro, fíjate, ni le mando a nadie que hable con él, no, completamente, eso es un peón de porquería. Ahora, Rubio sí, y si Rubio quiere X, como no me importa lo que tú quieras, y lo que quiera Cruz, y si los dos quieren lo mismo, ahí lo tienen. O sea, lo de Cuba a mí no me interesa en lo más mínimo. Y yo creo que ese es el concepto dentro del cual se van a hacer movidas con respecto a Cuba. Así que yo creo que Ted Cruz y más todavía a Marco Rubio, que es de la Florida y que verdaderamente es 100% cubano y apoyado por las organizaciones de aquí y demás. Ese es el impacto para Trump. Es un voto que es uno de 100, pero hay veces que es uno de 10. Entonces eso es muy importante. Pero Cuba, desde el punto de vista político, económico, militar, es irrelevante para mí. Viéndolo fríamente, ese es el análisis. No, yo estoy totalmente de acuerdo. No, nos cuesta trabajo decirlo, pero Cuba es una insignificante islita caribeña y en política y muy pobre, es decir que yo añadiría al otro senador también, porque me parece que hay que traerlo de vez en cuando y siempre se ha votado con, sí, claro, con nosotros en eso. Sí, el cabildeo de los políticos cubanoamericanos es importante. Y de nuevo yo sugiero que estos nombramientos de cubanoamericanos y de Ellen pueden ser importantes porque yo no conozco al señor Trump, pero sí sé como hombre de negocios que una de las características importantes de un hombre de negocio, de un dirigente, es saber rodearse de personas capacitadas y saber escuchar. Yo supongo, no soy psicólogo ni puedo hacer este perfil, ¿no? Pero yo supongo que el señor Trump, que ha tenido gran éxito económico, reúne esas características de saber reunir un buen equipo y de alguna manera o de otra de saber escuchar a ese equipo. Así que yo quizás pienso... Selectivamente. ¿Sí? Para las partes importantes verdaderamente, que es de prioridad, ahí sí hay que poner algo. Para algo de segunda, eso no importa. Claro, ese es el sistema de un hombre de empresa. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que donde Cuba es grande y es enorme, es el Senado. Hay 200 países en el mundo. Hay un paisito, esa islita caribeña, pues, tiene 2,5 o el 3% del Senado. Es una cosa inconcebible. Latinoamérica, ¿con qué? 600 millones. ¿Cuánto? 550. 550, no hay ni uno. Son los 3 cubanitos. Entonces, yo creo que ahí sí, yo desde el punto de vista de Trump, tengo que tener felices a estos tipos. Cuba importa un bledo. Y yo no he hablado de él, no he hablado de esto con él, pero lo conozco razonablemente bien. Y me parece un tipo habilísimo en cuanto a moverse como una empresa, y habilísimo en cuanto a juzgar a la gente, habilísimo en cuanto a desarrollar relaciones, eso que lo critican por jugar golf
con el primer ministro de Japón. Tipo, lo que está ganando ese tipo, conectando con él, y diciendo, no, la verdad que tú no juegas tan mal para un enanito japonés, y eso, ¿no? Regala hoyo. Sí, te regalo el hoyo ese. Eso es lo que, así es como el tipo es. Por ejemplo, yo se le conté, creo a ustedes dos, cuando yo lo conozco, hay una mesa así, yo estoy aquí extremo de la mesa, yo soy el tipo que menos dinero había dado en la cosa, yo estaba escondido, porque hay todo el mundo había dado $1 millón de pesos. Digo, imagínate tú, que a mí ni que me hablen, ni de 100.000 pesos, no puedo estar con esto. ¿Sabes? Y entonces Trump entra por aquí, supone que habían 2 millones de pesos allá. Y el tipo me viene directamente y dice, Mike, cuánto te agradezco que estés con nosotros, tienes una reputación fantástica. Y es así, en vez de sentarse a eso, me sienta al lado mío. Y me dice, oye, esto es un año, ¿quién tú crees que ponga de vicepresidente? O sea, ya el tipo te ¿Y acertaste con Pence? ¿Cómo? ¿Acertaste con Pence? ¿Le dijiste? No, ni sabía que era. Bueno, Modesto es, entre las cosas que sabe y que enseña, es un curso sobre liderazgo, o sea que, y entiende mucho de cómo es la estructura de los líderes y qué deben pensar. Yo creo que está muy... Tuyo a la izquierda tienes ya las dos cosas más importantes de un líder, que es seleccionar a la gente apropiada y oír. Ya te lo dijo José, no necesitas 35 años de estudio como yo. Bueno, yo creo que tienes razón en que lo más importante va a ser una de esas casualidades, cosa que en la historia de Cuba no es tan extraño. Es decir, no es tan extraño que de pronto un personaje se convierta en una... Por ejemplo, hay una declaración famosa, que me da mucha pena hacer este inciso, pero bueno, la declaración famosa bicameral donde se dice que Cuba debe ser libre e independiente, qué sé yo. ¿Por qué estuvo motivado esto? ¿Qué fue lo que motivó 1898? ¿Qué fue lo que motivó eso? Bueno, que un senador norteamericano fue a Cuba con su mujer a ver los campos de las zonas de Weyler y se encontraron en Matanzas con una situación tan espantosa que a la mujer, dicho en cubano, le dio un yeyu y se murió. Pero antes de morir, se murió muy aparatosamente con la bandera americana puesta, qué sé yo, dijo, yo quiero que me prometas, un infarto que es masivo, una cosa muy... Quiero que me prometas que harás, o por lo menos esto es la historia que él hace en el Senado de los Estados Unidos la víspera de la votación. Y dice, yo quiero que me prometas que vas a hacer todo lo posible para ayudar a ese pueblo a ser libre. Y opta por morirse. Se muere en ese momento, y llega en el yate a los Estados Unidos, el yate que habían ido, entonces recorren, el tipo era senador por Ohio, y hace un discurso la víspera de la declaración del Joint Resolution. Y esa declaración la hacen, el tipo por primera vez se vio a un senador llorando en los Estados Unidos. Eso no se conocía la imagen de un senador, el tipo llorando y contando lo que le había pasado a su mujer, y los senadores se emocionaron y qué sé yo. Bueno, ocurrió esa casualidad, y la casualidad de que el senador Marco Rubio sea un senador muy importante dentro del Partido Republicano, porque es un senador muy importante dentro del Partido Republicano, y que le convenga a Trump, que me imagino que lo detesta profundamente, Little Trump y el Little puñeta, Little Rubio, qué sé yo, como Little... Que lo pusiera vicepresidente, me dice, enanito, eso no lo voy a poner de vicepresidente. Bueno, pero aún así lo necesita, y como es un hombre finalmente pragmático... Sí, a ver, señorita. Carlos Alberto, y eso de morirse es opcional, porque tú dijiste que los opta por morirse. Me quedó la duda, Ella se suicidó. Buenas tardes. Yo sé que el tema hoy aquí es Cuba y el presidente de los Estados Unidos, pero no quería desaprovechar la oportunidad para preguntarle cuál es su opinión sobre el caso de Venezuela, aunque sea una píldora. Bueno, yo creo que el caso de Venezuela y el de Cuba están muy unidos. Es decir, Cuba depende económicamente de Venezuela y Venezuela depende políticamente y en todo sentido de la dirección que le da Cuba, lo cual es
una cosa disparatada, pero en fin, es así como sucede. Yo creo que la capacidad de intriga de los cubanos exilados es mucho mayor que la de los venezolanos por esa misma cosa, que existen unos senadores y no sé qué, que yo creo que es muy, además pues llevan 50 años y aprendieron a manejar, cómo funciona el sistema. En las memorias de un embajador norteamericano en Cuba, se llamó Sumner Wells. Sumner Wells fue a Cuba a arreglar un problema y no pudo arreglarlo. No solo no arregló el problema, sino que se desató el antiamericanismo y fue una cosa espantosa. Y en ese momento existía una cosa que se llamó la enmienda Platt, que le daba a los Estados Unidos la potestad de intervenir ante los conflictos. Y entonces se dio cuenta Sumner Wells que los criollitos, los cubanitos, habían aprendido a utilizar la enmienda Platt en beneficio de cada uno de los grupos políticos. Y él cuenta cómo había sido una cosa horrible, que había que quitar esa enmienda Platt, porque la enmienda Platt era que los cubanos habían aprendido a manejar al elefante. Hacía falta aplastar a un enemigo, le daban una pata así, el elefante aplastaba al enemigo. Utilizaban a los Estados Unidos en lugar de los Estados Unidos, y entonces por eso en 1934 desesperadamente eliminaron la enmienda Platt. Mucho antes, en 1919, los nicaragüenses trataron de que les impusieran una enmienda. El gobierno del presidente Adolfo Díaz intentó que le impusieran una enmienda Platt para hacer lo mismo. Y los americanos dijeron, no, ya tenemos una y ya es horrible con esa una que tenemos. Con esto te respondo. Yo creo que Venezuela se va a beneficiar, es decir, los venezolanos libres, los demócratas, los exiliados, se van a beneficiar de lo que ocurra con relación a Cuba. Y al mismo tiempo, si algo sucediera en Venezuela, que diera al traste con la dictadura de Maduro y con esa cosa, pues también los cubanos se beneficiarían. Pero es más probable que lo que ocurra sea que hay una posición anti el gobierno cubano por parte de la administración de Trump que repercuta en Venezuela. Pero todavía, por ejemplo, todavía hoy insisten en que Venezuela es una molestia, no es un peligro, y realmente es un peligro. Es un peligro. ¿Narcoestado, por ejemplo? ¿Perdón? ¿No habría posibilidad de que declararan ese país un narcoestado? Es posible que lo sea. Pero lo más grave no es el narcoestado, porque el problema es la combinación con el terrorismo y la combinación con Irán. Entonces lo que pueden hacer los venezolanos y lo que están haciendo algunos venezolanos y lo que están haciendo algunos cubanos es enfrentar a Washington con las pruebas una y otra vez, que ellos las conocen y las tienen, de las relaciones entre Caracas y La Habana con Irán, que todo empieza, como todos sabemos, hay una declaración absolutamente clara en el 2003 de Fidel Castro en Teherán, diciendo y los iraníes y los cubanos podemos poner de rodillas a los Estados Unidos. A partir de ahí, eso se ha continuado, y eso puede ser, si se consigue llamar la atención del elefante, es posible que eso se logre. Pero no es fácil, ¿eh? Respecto a ese tema, yo tuve la oportunidad de que fui invitado a testificar ante el Congreso norteamericano precisamente sobre la relación entre Irán, Cuba y Venezuela, para llamar la atención a las cosas que estaban pasando. Sabemos que los pasaportes venezolanos se imprimen en Cuba. Había en aquel momento 40 y tantos casos de terroristas de Hezbollah que habían sido interceptados en Canadá, 122, bueno, en Canadá, con pasaportes venezolanos impresos en Cuba. Así que hay evidencia de ese proceso. Hay una voluntad de no... Una opinión que pienso que, como decía el señor, que me parece muy importante lo que dijo, entender ese peso que tienen esos
representantes cubanos dentro de esta administración y dándole todo el peso que puede tener Cuba, así como comercialmente, como que es una islita. Sin embargo, creo que Venezuela le da un peso específico a Cuba que no tenía antes, porque Venezuela está como está por ese manejo de esos 55.000 preparados para oprimir y para dominar. Venezuela nunca hubiera tenido los recursos intelectuales ni de ejercicio para poder dominar como ha hecho estos 17 años. Entonces, yo creo que si algo pudiera, ojalá ocurriera, es que actuaran contra Venezuela y beneficiaría muchísimo a Cuba, porque Cuba se sostiene económicamente, ese es el sostén verdadero de Cuba desde mi punto de vista, hablando como venezolano y viendo la realidad cubana y llevando varios años acá viviendo, como tratando de entender dónde estamos, ¿no? Si uno le quita ese apoyo, realmente Cuba se liberaría, porque lo que lo mantiene, el dinero es el que puede mantener y comprar voluntades y posiciones y mantenerse en el tiempo. Entonces, si tú le quitas ese recurso que se lo ha proveído Venezuela, pero de una manera recurrente. Continúa, en medio de la crisis continúa. Claro, y es más, todavía dramático, porque allá están pasando trabajo real. O sea, de verdad, yo creo que en Cuba se vive infinitamente mejor que en Venezuela, porque no tienen el problema de la inseguridad. En Venezuela tienes todo más la inseguridad. Entonces, yo creo que ojalá esos senadores actuaran para actuar directo contra Venezuela, para que en verdad esa sería la liberación. Bueno, yo sé que Marco Rubio tiene muy presente a Venezuela. Sí, una bueno, cosa que no veo que ninguno de ustedes haya tocado. Melania Trump viene de un país que era comunista. Es cierto. Y lo tiene. Y Lilian Tintori dijo que aunque no apareció en las fotos, Melania se reunió con ellos y ella se quedó sorprendida de lo mucho que sabían de Venezuela, tanto Donald Trump como ella. Yo no me había dado cuenta de eso, pero efectivamente O sea, es interesante. Que estaban mucho más documentados de lo que ella esperó. Un comentario, yo no necesariamente me suscribo a la tesis de que un desplome económico de alguna manera u otra conduce a una rebelión, a un cambio de régimen. No necesariamente yo me suscribo a esa tesis así de que puede pasar eso. En el caso de Cuba específicamente, lo que sí puede pasar es que si ve una famina, algo, bueno, pues las organizaciones internacionales puedan tratar de hacer algún tipo de intervención, pero no necesariamente uno de esas dos cosas. Sí, bueno, ¿alguna otra pregunta, tirar algo, quejarse? Yo me acuerdo siempre de Mark, siempre me acuerdo de Mark Twain. Empezaba sus conferencias diciendo: me da mucha pena hablar con ustedes porque ustedes no me han hecho nada. Bueno, le quiero dar las gracias primero a ellos, que la verdad que hay que darle un aplauso. Yo diría que una ovación de pie, pero bueno. Y los de acá también tenemos que darle una pausa a los de allá, porque ha sido un balance, la verdad que los felicito, porque ustedes han hecho todavía más interesante esta conferencia. Entonces lo que les voy a pedir es que devuelvan la encuesta, si les sobran 5 o 20 centavos, que lo pongan en el sobre, y invitarlos a que vengan a oír a Waldo la semana que viene a la misma hora, que pueden preguntarle todo lo que quieran de cómo se vive en Cuba hoy, de cómo es el periodismo en Cuba hoy, de toda la libertad que hay en Cuba hoy, o la falta de ella, y espero volverlos a ver aquí la semana que viene, y muchas gracias, muchas gracias.